Bueno, me gustaría eh, comenzar diciéndoles que una de las premisas pues, que traemos desde el evento pasado hasta el anterior, y me gustaría compartirlo desde ahora, es una frase que me quedó grabada, es que la inteligencia artificial sin agilidad no es solo una herramienta más. Y tecnología sin cambio de mentalidad no transforma nada. Entonces, a partir de esta frasecita, que espero que se quede resonando con ustedes, me gustaría presentarle a nuestros trainers, a quienes tenemos el día de hoy como speakers. Eh, Como podrán ver, tenemos a nuestra queridísima Vanessa Binstock. Ella es Enterprise Agility Coach. Ella nos está acompañando junto con Miguel en nuestros procesos de transformación aquí en Ecuador. Y bueno, como podrán ver dentro de la presentación, todo el recorrido que ella ha podido tener y a todas las empresas que ha podido acompañar. Asimismo, me gustaría darle paso y que conozcan, y a quienes no lo conocen, pues ya muchos lo conocerán, es Miguel. Miguel es Managing Director aquí en Ecuador del Enterprise Agility Institute. Como les comentaba, ha acompañado a varias empresas pues dentro de estos largos años en los procesos de transformación también. Entonces, bueno, recordarles que no se olviden de registrarse, que en el transcurso de este encuentro, al final vamos a tener un concurso, vamos a estar sorteando, bueno, vamos a estar haciendo un pequeño concurso, un quiz, en donde vamos a estar dando el libro de Tu propio camino hacia la agilidad empresarial. Una pregunta, un par de preguntas, una pregunta, pues quien nos conteste, pues se va a ganar ese libro. Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final. Y bueno, sin más que decirles, me gustaría darle paso a nuestros queridísimos trainers. Gracias, ¿Cómo, Lidia. cómo está Miguel? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Vane. Andan. Bueno, saludos a todos. Muy buenas noches y bienvenidos. Muchos nombres conocidos, Leo. Vamos a hablar un poquito de transformación empresarial. También vamos a hablar un poquito de la IA. Vamos a hablar un poco también de lo que es la evolución. Me gustaría arrancar con una pregunta. Déjenme y voy a compartir mi pantalla, por favor, porque me gustaría saber qué opinan ustedes de esto. ¿Cuál es la concepción que tienen? Hablamos mucho de transformación, transformación digital, transformación cultural, transformación a secas. ¿Por qué creen ustedes o por qué creemos que las empresas se transforman hoy, ya sea que lo hablan, ya sea que lo hacen, ya sea que lo intentan, lo hacen bien, no importa, pero por qué creen hoy que las empresas están buscando transformarse? Pueden hacer entrar al menti.com con el código QR, o si no, en este momento en el chat les voy a compartir el link si se les hace más fácil. Un ratito. Por si acaso, me avisa cualquier cosa en el chat, Lidia, que no veo, ¿ah? Bien, listo. Ahí les comparto el chat. Y mientras se unen a esta pequeña encuesta, para que nos den sus opiniones, voy a ir compartiendo los resultados. Tenemos algunas respuestas ya. Para crecer, sobrevivir al futuro, competitividad, competencias, para evolucionar, los clientes, muy lentas. Está bueno eso. Para agilizar el trabajo. Bien, excelente. Dice, sobrevivir al futuro, aumentar sus ventas. Muy bien, bien. Esperamos una más.
vigencia en el mercado. ¿Listo? Bueno, por ahí tenemos ya una primera impresión, ¿no es cierto? De cómo, de lo que ustedes observan o piensan de por qué las empresas buscan transformarse. Con Vane les trajimos unas 5 razones que nosotros entendemos y vemos por qué las empresas están buscando transformarse. Y me gustaría compartirles para irlas viendo juntos. Primera razón, cambio generacional, lo cual hace que las personas, estas generaciones que existen hoy en el mundo laboral, hacen que las reglas se reconfiguren. Venimos hablando hace mucho tiempo de los nativos digitales. Ahora vamos a empezar a hablar de un momento a otro de los nativos en la era de la inteligencia artificial. Y aunque no seamos nativos, es un tema que hoy está presente. Estas personas nunca conocieron el mundo de sin Internet. Puede ser que muchos de los que hoy estemos conectados sí lo conocimos con Internet y vivimos esta conversión al Internet. Algunos tal vez ni siquiera la computadora, ¿no? Pero tal vez otros sí, ya nacieron con la computadora, nacieron con el Internet, nacieron con lo digital. Y eso hace que nacen a otro ritmo, ven la vida de otra manera, de otro ritmo. Comparan todo lo que ellos viven con sus experiencias previas, no con lo que era antes, sino con la experiencia de ayer, la experiencia de hace un momento. La inmediatez, la inmediatez se volvió un commodity, porque ninguna empresa hoy sale a decir, aquí somos ágiles o rápidos, porque es un tema que los consumidores lo damos por default. El tiempo adquirió un valor muy, muy alto. Y estas personas están, porque son nuestros clientes, son nuestros colaboradores, también son nuestros líderes. Hay un cambio generacional que hace cambiar a nuestros consumidores a un nivel de exigencia muy alto. Y acá lo que cabe preguntarnos es si nuestra organización está lista para estos consumidores o los estamos perdiendo. Esa es como primera causa, digamos, ¿no? De lo que nosotros entendemos. Las tecnologías y los consumidores evolucionados. Llevamos décadas de inversión tecnológica. Eh, Desde los 80, desde los 90 y mucho más fuerte desde los 2000, lo entenderemos así, ¿no? En algunos empezamos la transformación digital también hace años. Eh, Muchas veces la digitalización pasó por digitalizar lo que ya existía. En muchos casos, digitalizar los procesos antiguos, en otros casos, digitalizamos los procesos mejorados. Lo que pasó en ese tramo es que el consumidor evolucionó también, ¿ah? Y el consumidor evoluciona sin avisar, porque cada vez aspira en los servicios digitales tener cero fricción, tener tiempos reales, tener personalización de los productos, de los servicios. Y los clientes no toleran más excusas internas, porque simplemente se van. Si llevamos décadas en inversión tecnológica, la pregunta que cabe es, ¿pasó la transformación digital? ¿Hicimos una transformación o digitalizamos lo mismo de siempre? Ahora viene algo que se pone de moda, ¿no? Tiene mucho tiempo, pero capaz hablando mucho de esto hace unos 3 años. La IA como acelerador y redefine los procesos completamente, los procesos de adopción. Es impresionante las noticias que empezamos a ver, ¿no? Amazon, 2.840 empleados, en el primer café de la mañana y no va más, bloqueados sus accesos. Se estima que el año pasado 240.000 despidos hubieron por la IA y se proyecta que para este año superen los 260.000. En Banco Santander redujeron todos los contratos de consultorías. Con Bane damos consultorías, así que también nos afecta esto, ¿no? Porque dicen más ejecución, menos PowerPoint, más ejecución. Y no es un tema que se está dando por solo las empresas tech, porque le involucra todo, empresas de manufactura, finanzas, retail, salud, todos los subsectores. Me parece que es algo que se está dando y capaz que sí lo estamos leyendo por noticias, por cosas que leemos en las distintas redes. Empezamos a hablar de squads hace algunos años. Me recuerdo tanto cuando hablamos de la pizza, equipos que una pizza puede alimentar, ¿no? Entonces hablamos de equipos de 8 personas.
Hablamos de entregas de 2 semanas. Con la IA y los agentes de IA, ahora solo se necesitan squad de 3 personas y agentes y entregas en 2, 3 días. Y esto está pasando, ¿ah? Lo uno a lo otro no pasaron más de 20 años, ¿ah? Ni siquiera 20 años. Hay un nuevo liderazgo entonces que empieza a emerger porque ya no solo lideramos personas, sino también agentes. Suena medio raro, pero sí, pues los agentes empiezan a ejecutar. Son parte del proceso de trabajo. Y lo más importante es que la IA amplifica todo lo que en la organización hacemos. Si la organización sabe poco, amplifica poco, ¿sí? Si la organización sabe mucho y tiene mucho conocimiento, podremos amplificar mucho. La IA no tiene criterio todavía, dicen. Y digamos que como que los humanos todavía estamos salvados, porque hay mucha parte que la IA por ahora no la va a poder hacer. Y dice que todo lo que sea repetitivo, la IA lo va a poder hacer en minutos, en segundos. Pero todo lo que sea criterio, ¿sí? Y saber pedir a la IA y pensar más y hacer menos, va a quedar en los humanos. Este es un tema que está, digamos que muy de actualidad la IA, pero es una cosa más que pone en jaque a las empresas que saben adaptarse o no, que son más flexibles o no. La disrupción competitiva que la pusieron ustedes al principio, es atroz. Todas las empresas, todos los nichos están muy amenazados por la competencia, porque los ritmos hoy son muy, muy acelerados. No hay barreras de mercados ni de nichos. Capaz muchas empresas hoy, tu competidor más fuerte hace 10 años ni siquiera estaba en tu nicho, o peor, ni siquiera existía como empresa. Cualquier competidor te puede venir de cualquier lado. Y empresas se mueven entre industrias sin ningún problema. El tamaño, que antes era un tema, ¿no? Tener un capital de inversión, tener una economía de escala, tener un gran sistema y esquema de distribución, iba a ser difícil que te igualen. Hoy no es tanta esa ventaja. Es muy fácil derribarla. Negocios en TikTok que pueden llegar a todo el mundo. Vender casas, bienes, autos sin agentes inmobiliarios, utilizando un agente, ya hoy sucede. El riesgo competitivo ahora es la invisibilidad tecnológica, lo que no vemos en la tecnología para convertirlo en una capacidad organizacional. Y por último, el modelo de negocio, que me parece que ahí es donde converge todo finalmente, porque todo lo anterior llega al modelo de negocio. Empresas tenemos en Ecuador y en otros países, empresas de 100 años, pero que no han sobrevivido o que han sobrevivido más bien porque su modelo de negocio ha ido cambiando. Empresas de 100 años con su mismo modelo de negocio no existen más. Algunas el modelo de negocio tuvo que cambiar radicalmente y otras tuvo que evolucionar. No existen más planificaciones estratégicas de 5 años. Eso es una reliquia y algunas personas que lo vivimos lo podremos contar algún momento como algo del pasado. En 1 o 2 años, cualquier planificación estratégica se te quedó obsoleta. El modelo de negocio es dinámico, evoluciona día a día. Y ya no gana el que tiene el mejor modelo, gana el que puede ir adaptando y flexibilizando el modelo. Entonces, la pregunta para las organizaciones es, no si estamos construyendo un buen modelo de negocio, sino si estamos construyendo una capacidad organizacional que nos permita ir adaptando y cambiando nuestro modelo de negocio. Estas son algunas de las cosas que, a ver si coinciden conmigo. No sé si Vane ahí, te quiero dar paso a ver qué opinas tú de esto. Lo hemos charlado un montón, Miguel, ¿no es cierto? Sí, Horas y horas conversando sobre cada uno de estos puntos. Decíamos, ¿cómo cambió tanto el tiempo que vamos a tener compañeros de trabajo que solo conocieron la inteligencia artificial, ¿no? Y el timing. Ya están naciendo, ¿no? Ya están naciendo personas que ya está. Lo único que van a conocer es esto. Y cómo es un acelerador enorme, ¿no? Estamos en un proceso de aceleración vertiginoso. Y la otra vez charlaba con una persona acá en Argentina que es de un banco, ella es la responsable de lo que es la incorporación de la inteligencia artificial en toda la cultura, en todo el liderazgo, y me decía, sin agilidad no podríamos haberlo hecho. Es una capa necesaria, ¿no? Pero solo con agilidad tampoco. tampoco.
Bien, gracias, Vane. Aquí me gustaría hacer una pausa porque no quiero que sea un conversatorio Vane y mío. Me gustaría escucharles al que se anime y que nos cuente también su opinión de este tema, de por qué la transformación de las empresas, desde lo que ha vivido, de lo que ha escuchado. Si no se animan a abrir micrófono, pueden escribir por el chat. David, qué gusto. Adelante, David. Hola Miguel, ¿me escuchan? Sí, 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 David, te Hola, ¿cómo escuchamos. están? Qué gusto. Bueno, yo por acá lo que he observado es que de primera instancia la gente se enamoró mucho de la IA, entonces empezaron a simplificar la transformación y como dices, hubo despidos. Eh, empiezan a imitar lo que hacen los grandes, ¿no? Oracle y esas cosas, Ujú. pero lo que sucedió es que este año se dieron cuenta que los modelos no eran tan inteligentes como pensaban. O sea, es como que se dieron cuenta que fue muy apresurada la idea de poder reemplazar a las personas, entonces tuvieron que recontratar a algunas personas para que puedan dejarles ese conocimiento, porque no es que pueden hacer todo. Entonces es como que de primera instancia parecía que esa era la bala de plata, pero no es así. Y lo que están pasando es que están emergiendo en lo que comentaste, o sea, que realmente es una herramienta más en donde nosotros seguimos tomando la decisión y lo que hace es amplificar la capacidad de esa toma de decisión, o sea, lo que antes nos podía tomar, yo que sé, 2, 3 días, ahora probablemente nos toma solo una hora. El time to market es mucho más corto, pero de todas maneras, siempre la capacidad de decidir recae en nosotros, en el profesional que tiene que seguir con ese criterio de poder discernir qué es lo mejor para la empresa. Eso nomás, de mi lado. Bien, gracias, David, por ese aporte. Eh, Iván me parece que alzó la manito y no sé si se desanimó. Ahí Vinicio Fajardo nos comparte que porque vivimos en un entorno cambiante en donde los negocios evolucionan y en esa actualidad para evolucionar y crecer en la tecnología es uno de esos aliados. La tecnología es uno de esos aliados. Bien, Vini, gracias. Bien, ¿alguien más se anima? Ahí está Omar. Adelante, Omar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, definitivamente la IA vino a revolucionar ya, tiene ya un buen tiempo tratando de facilitarnos las cosas, ¿no? Pero la verdad es que si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, hoy en día hay tantas herramientas, ¿no? Porque no, Ujú. digamos, no es la locura de saberlas todas cómo funcionan, ¿no? Sino tener hasta en cierto punto una sabiduría de poder escoger esas herramientas que serían las ideales para mí, para poder facilitar mi trabajo. Así sería en todo caso. No es una situación de que voy a conocer, si conozco la mayoría de herramientas, soy un máster de la IA. No, equivocado. Hoy en día se podría decir que dicen que los datos es el nuevo petróleo, los datos. Inclusive es lo que hoy en día nos puede ayudar muchísimo para la toma de decisiones, que eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un supermercado, de una cadena, existen lo que se llaman los datos propios, ¿no? Los que se Ujú. generan a través de software, a través de eh, todo lo que es dentro de la gestión que a diario se genera. Pero también existen, si estos tienen también sus socios, ellos también tienen que ver cómo están trabajando, qué tipo de experimentos están haciendo que empiezan a darles o no resultados, porque esa retroalimentación es la que siempre tienes que estar viendo, a ver cuál es el camino o qué está haciendo acá el vecino para ver si lo voy a comparar con los datos comunes que yo tengo, puedo hacer unas comparativas o incluso contratar empresas especializadas para que me puedan dar cierta data y poder reforzar también acá
poder copiar ciertas experiencias aparte. Por ejemplo, si usted tuviera usted está abriendo un nuevo negocio de venta de vehículos. Usted no va a adquirir cualquier tipo de vehículo, tiene que ver más o menos, tal vez pudiera saber dónde se encuentran las fuentes de cuáles son los vehículos de mayor, del campo automotriz, ¿no? Cuáles son las marcas que más se mueven, dónde están los sectores también socioeconómicos, o sea, de dónde pudiera yo partir para poder asegurar mis ventas, porque acuérdense que tenemos gastos fijos. Entonces tenemos que siempre llegar a ese punto de equilibrio para poder ya pensar en un crecimiento. Entonces sí Bien, pienso que los datos es un tema bueno, claro, con la inteligencia artificial, obviamente, si hacemos las estrategias correspondientes, podemos eh, generar unos algoritmos que nos ayuden a tener ciertos resultados, con el tiempo podemos ir mejorando. Eso perfecto. solamente, muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por eso que compartes. Los datos, el nuevo petróleo. Gracias, Omar. Eh, César nos dice, perdón, César nos dice, el modelo de negocio de la IA son los tokens. Y al hacernos más dependientes de la IA, estamos alimentando un esquema que beneficiará a pocos, que son los dueños de la infraestructura que controla esos tokens. Al final vuelve a ser energía más semiconductores, algo que ya vivimos en el mundo tecnológico hace años, solo que ahora toda la sociedad dependerá de ello. Todo vuelve. Los ciclos. Gracias, gracias César. Bien, vamos a ir avanzando. Me gustaría contarles una historia de transformación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ah? No. Les contamos la historia. Juan, se trata de Juan. Juan es un gerente comercial, 12 años en una empresa. Es un experto en negocio, no es cualquier persona. Un día, dado su buena gestión, el CEO, Carlos, lo invita a su oficina y le ofrece y le propone algo. Y le dice, Juan, me gustaría que te encargues de la transformación de la empresa. Juan entusiasmado, dice, ok, me gusta, me encanta, acepto, porque siempre fue un tipo de esos, ¿no? De que le gustan los retos, va para adelante. Pero saliendo de la oficina de Carlos, iba caminando por el pasillo y dice, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Por dónde comienzo? Pero como es un tipo competente, empieza a buscarla, empieza a leer, asesorarse, pero algo estaba pasando en la empresa. Eh, Era una empresa que no venía en crisis, no venía en la bancarrota, pero habían señales que sí marcaban alertas. Por ejemplo, venía en pérdida de ventas o de crecimiento de ventas año a año. Y venían ya 3 años consecutivos en ese aspecto. La utilidad finalmente se estaba reduciendo, lo que normalmente pasa. Si la empresa miraba para adentro, las áreas departamentales, funcionaban cada una por su lado. Eran como territorios feudales cada una, donde cada una tenía sus propios objetivos, cada una tiene su propio presupuesto, y cada una iba para su lado, y de tanto en cuanto se trataban de coordinar para que los proyectos transversales y estratégicos vayan adelante. Pero era lento. Era un proceso que no fluía. Y esto los clientes lo entendían, por eso la reducción de la participación de mercado. Pasaba también otra cosa que esta empresa se había dado cuenta, y es que los competidores que empezaban a comerse el mercado no eran precisamente los competidores más grandes del mercado. Eran competidores pequeños, que eran bastantes, eso sí, pero empezaban a morder el mercado y llevarse su tajadita del pie del mercado, y si son varios, pues cada tajadita empezaba a ser un problema para esta empresa. Entonces, Juan, consciente de la realidad y del reto que el CEO le había dado, pues entonces empieza como cualquier persona, tal vez con coherencia, haría. Bueno, si el problema es de procesos, ¿sí? Si el problema es de lentitud, el problema es que no somos ágiles, vamos a empezar a automatizar procesos, porque eso hace reducir tiempo y reduce burocracia. Y empezó con un área, por ejemplo, finanzas,
que parecía ser el cuello de botella real, ¿no? El cuello de botella. Y entonces empezó a automatizar los procesos. Se mejoró en algo, pero no lo suficiente. Porque el gran problema es que cada área era un silo distinto, un silo aparte, y resulta que el cuello de botella no estaba ahí, sino estaba en otro lado. El primer aprendizaje de Juan fue eficiencia sin entender dónde y verlo de punta a punta, no necesariamente te va a mover la aguja o el gran problema. Y entonces para eso ya empieza a escuchar la parte de la transformación digital que empezó hace 20 años, ¿no? Y él la escuchó por ahí. Y dijo, bueno, vamos a empezar a cambiar el core, o el ERP, o el CRM. Y una plataforma que nos permite integrar a toda la organización, porque eso nos va a permitir ser más integrados. Y eso también nos va a permitir dar un mejor servicio al cliente y nos va a permitir generar aplicaciones para los clientes. 18 meses de trabajo, año y medio, presupuesto aprobado, kickoff lanzados, equipos trabajando, seguimientos del proyecto cada quincena, iban bien, y llegó el gran momento y lanzaron el proyecto. La gran plataforma de ERP, CRM y Core finalmente llegó a producción. La tecnología llegó, pero la transformación no, porque no todo el equipo comercial lo usaba, no le servía, las áreas de operativas, financieras, la información no coincidía, y empezaba a desbalancearse un poco. Suele suceder en muchos de estos proyectos de core, este tipo de cosas. Y entonces Juan dice, acá el problema no fue eso, no fue la tecnología. Lo que necesitamos hacer es acelerar las cosas, porque no podemos pasar 18 meses haciendo esto, ¿no? Entonces necesitamos hacer las cosas, y creó un COE de agilidad. Empezó a crear equipos ágiles, squad, post-it por todos lados, y implementó los 57 métodos ágiles que existen. Y empieza a notar que los productos mejoran de a poquito. Se aceleran ciertas cosas, pero el impacto en el negocio no necesariamente apareció. Creó un área de planificación estratégica, porque lo que dijo es, bueno, no podemos acelerar cosas sin saber qué es lo importante y qué es lo que no. Y cuando hablo de importante, hablo de lo que mueve la aguja. Y el área de planificación estratégica, que tenía toda la concepción de ser estratégica, se convirtió prácticamente en una área de coordinación, de hacer que la gente se mueva, porque es difícil orquestar y coordinar a los silos departamentales. Y Juan dice, bueno, cada vez la hago mejor, pero me falta algo. No le fue mal, no fue tropiezo tras tropiezo, pero cada una algo dejó. Y dice, esto es cultural. Pero ¿por qué no lo vi antes? Era obvio que iba a ser de cultura. Entonces regresa donde el CEO que le pidió que se encargue de esto y le dice, mira, Carlos, necesito que te involucres en el proyecto en verdad, porque necesitamos hacer una transformación cultural. Y la transformación cultural se da desde el ejemplo. Vamos a empezar a hacer talleres y todo esto que viene con la transformación de cultural. Y el CEO acepta y le dice, sí, cuenta conmigo, te voy a apoyar en esto, porque lo necesitamos. Y a la primera taller de cultura el CEO no llegó. A la segunda tampoco, pero envió un representante. Se graban videos motivadores donde el CEO habla de la cultura, de lo que queremos lograr, pero sigue pasando lo mismo. Y entonces Juan dice, bueno, no, no pudimos o no podemos cambiar la cultura solo por mensajes o solo por carteles, porque la cultura es lo que el líder hace cuando nadie lo ve. Y entonces Juan dice, vamos a reinventar el modelo de negocio, porque el problema ya no es ni digitalización, ni eficiencia, ni rapidez, ni estrategia, ni cultura, solamente. También es el modelo de negocio que tenemos antiguo hace muchos años. Vamos a crear nuevos productos, vamos a enfocarnos a nuevos segmentos, vamos a diversificar a segmentos que no hemos entendido, vamos a crear los objetivos de área, y los objetivos de áreas van a apuntar a objetivos de negocio, y entonces las áreas empiezan a entrar en conflicto porque nadie quiere ceder terreno, ¿no es cierto? Y la iniciativa muere, porque los silos piensan en departamentos, no piensan en el negocio. Los presupuestos ya definidos también generan tensiones. Las agendas de todos generan tensiones que es imposible que trabajemos todos en la misma página que es el negocio y no las áreas. Y Juan dice, el problema acá es la estructura, porque la empresa está organizada para operar, no para evolucionar y transformarse. Llega la IA
Y el CEO lo llama a Juan, la cereza del pastel, y le dice, Juan, la IA llegó y eso nos va a cambiar todo. Ahora sí, seguro que despegamos. Y Juan recuerda, pues, ¿no? El CRM, la automatización, los equipos, los post-it, la cultura, planificación estratégica. Recuerda todo eso en su cabeza, turr, le pasa. Y sonríe frente al CEO con cansancio y le dice, bienvenido al mismo ciclo de una nueva tecnología. La cosa no queda ahí porque el momento de la verdad llega cuando el CEO empieza a pedir cuentas. Pasaron 4 años ya. El problema es que el mercado sigue caído, la participación del mercado. Las utilidades están en los mínimos históricos. Y el gran problema ahora es, porque se agregó uno, es que el headcount de la organización creció en un 30%. Juan trata de explicarlo. Le dice, cada iniciativa generó su propio equipo. Cuando creamos el área de planificación estratégica es un equipo. Cuando creamos el proyecto del ERP o del CRM o del Core, sumamos más gente. Y cada iniciativa es sumar, sumar y sumar. Y lo que hacemos es sumando capas en la organización. Y realmente lo que no hicimos fue transformar el sistema. Y es más, increpa al CEO diciéndole, y realmente, Carlos, tú nunca estuviste dentro. Bien, voy a... Bien. César dice, soy Juan. ¿Qué piensan? Me creé demasiado mito, hay algo de realidad. Es la total verdad lo que acabas de decir. César, gracias. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión de la historia de Juan? Miguel, bueno, hasta que alguien más quiera hablar. Dale, César. Eh, eh, el tema que tú mostraste ahorita es tan cierto que al final, a pesar de todo, se le generan unas expectativas al tema de tecnología que no le corresponden. Eh, y se evade, porque yo creo que esa es la palabra, se evade o minimiza el tema de la cultura y la gestión del cambio. Realmente es increíble. Yo he pasado por todas esas etapas que tú mostraste y cada vez se tiene una expectativa tan alta de la tecnología que se asume que la tecnología va a generar ese cambio de manera automática en las personas y no es así. O sea, no es así. Porque la tecnología no termina de ser más que una herramienta. Si tú no cambias la mentalidad de las personas hacia cómo debe aprovechar esa herramienta, la IA será una herramienta más que de pronto pasará sin mayor impacto real. O sea, ahorita vivimos una burbuja que, que, que nos está generando esa sensación de que avanzamos mucho. Y sí es verdad, se avanza en el Se tema avanza. tecnológico. Pero cómo llevas eso al impacto en el negocio es complicado, Ujú, sobre todo en empresas ya establecidas y grandes, ¿no? ujú. En los emprendimientos sí es más directo, ¿no? Yo creo que ahí sí se está viviendo esa ventaja de que puedes empezar un negocio antes necesitabas 5 personas, hoy puedes empezarlo con una. La empresa unipersonal es lo que se va a ver muchísimo de aquí en adelante con el tema de la IA. Y va a ser muy difícil, porque esos van a ser los nuevos David que van a pelear contra los Goliaths, que son las empresas establecidas. Claro. Más Y competencia, César, más competencia. exactamente. Y en cambio, las empresas grandes no van, o sea, les va a costar mucho transformarse, y ahí sí, desde un punto de vista cultural y de ADN, Claro, para poder enfrentar esto. Y creo que pocas van a poder sobrevivir. claro. Muy bien, César. Muchas gracias.
Mira que dice César acá, nos dice implementación del megaproyecto, corremos la arruga si no cambiamos el mindset individual empresarial. Chévere, César, gracias. Interesante también. Es que es algo que hemos vivido, como lo decía anteriormente el colega. Ok, digamos, si comenzamos, antes que hacíamos, automatizábamos el tener las cosas más rápido, pero manteníamos todo igual. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos todo, o sea, no es la idea, no es la idea. La idea es implementar para mejorar. Bien, muy bien, César. Excelente, gracias. Bien, dejemos a un lado la historia de Juan y ahora me gustaría contarles un poco qué es y qué implica la transformación empresarial. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, Bien, gracias, Lidia. Bueno, lo primero que les puedo decir que a lo largo de varias empresas, inclusive en Latam, lo que hemos observado, lo que no es la transformación, es adoptar una metodología ágil, historia de Juan, no es implementar un proyecto de alguna tecnología, historia de Juan o la IA, no es cambiar organigrama o estructuras, crear un COE o sumar squads, y mientras más squads mejor, no es crear áreas de proyectos de innovación o CX, y no vamos a decir que ninguna de esas cosas no sea positiva, ¿ah? No pretendo ni pretendemos decir eso. Seguramente suman algo. El problema es que eso no es transformación. Puede ser una buena iniciativa, puede que dé un resultado, ojalá dé resultado de negocio, pero eso no es transformación. Cuando hablamos de transformación es que hay un compromiso genuino, auténtico y global. Y eso tiene que ver, desde nuestro punto de vista, y como nosotros en el EAI lo promovemos, es una involucración, es un involucramiento, perdón, del C-level, pero de verdad. En los proyectos que nosotros trabajamos desde el EAI, para nosotros no hay transformación si el número uno no está involucrado. A eso le llamamos de otras maneras, pero no se llama transformación, porque es el único que puede lograr los cambios en este nivel de profundidad que una transformación necesita. Y es lo que realmente impacta en la cultura. Pero ¿qué sí es transformación? Si lo miramos desde el punto de negocio, podemos decir que transformación son negocios que tienen un propósito. No hay más negocios que solo miren resultados. No es que está mal, pero no es suficiente. Si hablamos de negocios, ¿cómo creamos valor y llegamos al cliente? De una manera distinta, de una manera nueva, de una manera diferenciada. ¿Cómo nos diferenciamos? No solo competimos, porque si solo competimos, estamos en el océano rojo. Y el océano rojo es rojo porque algo significa, ¿no? No cómo nos movemos y salimos de ahí. Si hablamos de la perspectiva organizacional, estructuras organizacionales que sean mucho más flexibles y rápidas basadas en equipos. ¿Por qué las estructuras organizacionales tienen que estar estancadas por años si la estrategia está obligada a cambiar año a año, si los modelos de negocio cambian? La estructura debería ser un reflejo y respuesta de tu estrategia. Si hablamos organizacional, los procesos colaborativos que fomenten la colaboración entre los humanos y los agentes. Procesos que generen mayor eficiencia, pero que miren la experiencia. Si hablamos de digital, la gran plataforma digital de productos que permita potenciar a los negocios y que generen experiencias memorables en los clientes. Si hablamos de cultura y liderazgo, ¿cómo lideran los líderes organizacionales? ¿Cómo lideran tus líderes? La cultura, innovación, experimentación, que alguien de ustedes la dijo hace un momento, le escribió. ¿Cómo evoluciona la gente desde su talento? Para nosotros esto sí es transformación. Y esto no es posible lograrlo sin el número uno, sin el C-level involucrado. Pero realmente y genuinamente. No como el jefe de Juan, que dijo sí, 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 le gustó la idea, lo apoyó, pero nunca fue. Es realmente involucrado. Y no solo agenda, es más que eso. También es un equilibrio, porque esta es una trampa que puede darse en la transformación. Y los polos opuestos son lo complicado, lo complejo.
Porque hay empresas que deciden transformarse para lograr la mayor eficiencia posible, reducir costos. Para reducir costos al máximo, ¿para qué? Para tener más utilidad. Esto sería una perspectiva donde estás mirando sostener el negocio. Pero sabes que sostener el negocio no es una mirada de sostenibilidad, es sostener el hoy, pero no es el sostener el mañana. Hay otras empresas que entienden la transformación como volcarnos a la experiencia del cliente, la rapidez, la adaptabilidad, poner al cliente en el centro. Y la verdad es que la transformación es el verdadero trade-off de esto. ¿Cómo lo balanceamos? ¿Cómo lo manejamos bien? Es un error creer que transformar es solo eficiencia, pero también es un error creer que transformar es solo rapidez al mercado. Desde ley nosotros promovemos de que para que las empresas se transformen o lo que buscamos transformar es para generar impacto en el negocio, impacto en los consumidores, impacto en la sociedad. Eso es. ¿Por qué nos deberíamos transformar? Es porque queremos generar impacto. Y los impactos se los mira en los tiempos de entrega de productos, de servicios, tiempos de atención al cliente, en los costos, en la calidad de lo que ofrecemos, en el clima laboral, en ser esa marca empleadora y en la generación de valor. La transformación sin impacto no tiene sentido. Transformamos para lograr impacto real. Y esa es la lineecita, por ponerlo sencillo, que a veces en las transformaciones no existe o se rompe. Y empezamos a transformar como acciones, como pasos, como proyectos, pero sin mirar el verdadero impacto real. Y ahorita César lo decía, ¿no? Porque hacemos todo esto y la aguja se movió un poquito, pero no se sostiene. Esto suma, pero no se sostiene. Una buena transformación es la que logra impacto real. No hay más. Algunos de los resultados de lo que podemos lograr con las transformaciones, acompañando a organizaciones que evolucionan hacia la agilidad empresarial: reducción de tiempos de entrega, reducción de costos, aumento en la calidad percibida, mejorar el clima laboral. De hecho, la mejora del clima, desde mi punto de vista, es la que se logra muy rápido. Es la primera que se logra. Incremento del valor entregado. Para nosotros, el modelo de ley que nosotros tenemos nuestro propio framework, que acompañamos a organizaciones en sus transformaciones, está dividido en 4 dominios, porque no vemos a la organización por departamentos, porque los hilos departamentales a veces no van acorde a el negocio, a lo que los clientes buscan y peor, y a veces tampoco ni a lo que la estrategia organizacional busca. Nosotros vemos la organización como dominios. Entonces, en el dominio de negocio, donde están todo lo que buscamos mirar, generar, potenciar los negocios actuales, emergentes, futuros, negocios muy pequeñitos, chiquititos, por lo que dijo César. ¿Cómo le compites a una empresa unipersonal, no? Una empresa de 1000 personas. Pues volviéndote 20, 25, 30 negocios muy chiquititos y te vuelves un ecosistema de negocios. Lo digital, para tener un dominio digital que provee los productos digitales para uso de la empresa, eficiencia, pero también los productos digitales para potenciar los negocios. La plataforma cultural, que es el dominio cultural, gestión de cambio, desarrollo de competencias, cultura, liderazgo, que no es posible ninguna de las dos transformaciones de acá sin la cultura. Y la organizacional, que es la que muchas veces ni siquiera la hablamos, que es la que empezó hace mucho antes que toditas las cuatro, y empezó desde los 80 con la digitalización de los procesos internos. Entonces, en algunas empresas nos podría pasar que tenemos un excelente producto digital, hermoso, pero atrás está todo en desorden, porque son los procesos. La transformación es un cambio sistémico, no es un cambio de área, no es un proyecto, ni tampoco un dominio, porque todos estos dominios se tensionan los unos a los otros y la transformación se logra cuando los 4 dominios avanzan de manera sistémica, orquestada. Bien, acá me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan de esto que les traigo? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta, duda?
¿Qué tal si les contamos algunos casos, Vane? Excelente. ¿Qué te gustaría conocer, Miguel? Hemos hecho transformaciones en Latam, en Ecuador, en otros países. Tú eres fundadora de LEAI, Ujú. así que si nos cuentas rápido, tampoco... Bien. Lo primero que me acuerdo cuando arranqué con el mundo de la transformación, que empecé con una empresa ayudando a un dueño, no me di cuenta que estaba transformando porque lo hice de manera orgánica, ¿no? Pero terminamos de transformar toda la empresa. Pero después, en unos años más adelante, fui muy consciente de lo que era transformar una empresa. Y al principio me parecía que era algo como inabarcable. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Si ustedes le dicen, bueno, vamos a transformar una empresa de 6.000, 7.000 personas, ¿piensan que lo podrían hacer? ¿Que se podría hacer y que se podría hacer en 3 4 años? ¿Qué creen? ¿Sería posible? ¿Alguno tuvo esta experiencia de transformar una empresa tan grande? Acá están diciendo que se ve un poquito complicado, sobre todo en el campo de lo público. Todo se puede si lo haces estratégicamente, es cierto. Y sí, me di cuenta con el tiempo que se puede hacer, que es muy importante entender que es un compromiso del C-Level, que es un compromiso no solo del CEO de una organización, que muchas veces tiene que ver con el compromiso de los accionistas de una organización, con su CEO y con su C-Level, que este anillo es importantísimo en una transformación, porque como decía Miguel, si no, no es una transformación. Y nosotros tuvimos la posibilidad, nosotros el miércoles que viene en la UCEMA vamos a presentar un caso que tuvimos aquí en la Argentina, Pharmacity, donde realmente hubo un trabajo con mucho compromiso desde el CEO, los accionistas, el C-Level, y se armó un equipo de transformación muy fuerte. Si ustedes dirán, eran muchos, no, éramos poquitos, pero fue un trabajo sostenido con mucho compromiso y muy estratégico, como aquí decían. Y logramos empezar trabajando con empezamos con algunos negocios más pequeños. Nos dimos cuenta que eran negocios que tal vez estaban opacados dentro de la organización, no tenían foco, no tenían estructura, le empezamos a dar foco, le empezamos a dar estructura, nos dimos cuenta que empezaron a crecer rápidamente, incluso más rápidamente que sus negocios core. Pero claro, lo que pasaba es que estos negocios necesitaban de sus vecinos que también se transformen y entonces empezamos a transformar paralelamente lo que es el dominio cultural y paralelamente empezamos a transformar lo que es el dominio digital. Una vez que transformamos digital, cultural y este negocio, empezamos a ir contagiando los demás negocios y sumamos al dominio organizacional, que es donde están todos los procesos más duros. Y en un momento me acuerdo que hacíamos un ejercicio donde cada vez hacíamos capacitaciones como más grandes, más grandes, más grandes, éramos como 300, 400 personas, y habíamos hecho una línea en el piso larguísima porque era un salón enorme, y habíamos puesto y habíamos dicho quiénes ya estamos y somos partes de la transformación y quiénes estamos avanzando o recién dando nuestros primeros pasos y quiénes todavía no. Y nos dimos cuenta que casi todos estaban ya estamos avanzando mucho. Y así fuimos sumando, 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 sumando y hoy es una transformación que llegó a toda la organización. Hay casos así, Miguel, pero Sí. esto se puede hacer. Lo importante es que tal vez uno puede estar 3 años tirando iniciativas, 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 y tal vez 3 años, si nos organizamos bien, en vez de hacer 10 15 iniciativas exitosas, podemos transformar toda la empresa. Entonces tiene que ver también con cómo invertimos nuestro tiempo, ¿no? Gracias, Vane. Preguntitas. Aquí Luis Enrique Guerrero nos dice, ¿cómo se puede pensar el sistema de dominios en el campo de lo público? Bien, en el campo de lo público, acá tenemos en Buenos Aires una gran transformación. Tal vez no se trabajó desde los dominios, como lo que es nuestro framework de ley ahí, pero hubo una transformación muy grande
Yo tuve la posibilidad de trabajar en todo un programa de innovación de gobierno. Eh, Obviamente se trabajaba por áreas, pero las áreas estaban totalmente conectadas, se trabajó mucho esto de derribar el silo, y la verdad que la transformación fue muy posible y creo que tal vez la clave del éxito en lo que fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, creo que la transformación tuvo que ver también con su gobernador, es más, su lema era la transformación no para, y fue un proceso de transformación. Y también otro de las claves del éxito es que trajo gente de otros sectores que vinieron directamente y se ingresaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para transformar. Entonces creo que esta coalición que armó, que era muy transformadora, permitió que cada una de las áreas pueda hacer su propia transformación y una transformación conectada. O sea que también se puede. En Argentina todo el tiempo pasamos por procesos de transformación. Ahora mismo estamos en otro proceso de transformación. Pero sí se puede también hacer en lo público. Hay otra pregunta de Víctor Vane que dice, ¿cómo se puede medir la cultura en un proceso de transformación? Muy interesante, ¿eh? Bien, ¿cómo se mide la cultura en un proceso de transformación? La cultura tiene como una parte muy intangible, pero tiene una parte que es tangible, ¿no? Y la parte que es tangible tiene que ver con los cambios de comportamientos. Entonces, y los cambios de comportamientos generan impacto. Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir, queremos fomentar la colaboración. Claro, es muy importante, porque si nosotros trabajamos en una empresa con silos, obviamente vamos a querer fomentar la colaboración. Pero si nos ponemos a pensar en la colaboración llevada a un comportamiento que es que personas de distintas áreas o con distintos enfoques puedan, por ejemplo, crear objetivos compartidos, ¿no? Entonces, que puedan participar de objetivos compartidos. ¿Qué es participar de objetivos compartidos? Participar de resultados compartidos. Entonces, yo puedo trabajar un pilar de liderazgo, que puede ser la colaboración, con un comportamiento concreto y real y medible. ¿Cuál es la cantidad de, por ejemplo, de objetivos donde distintas áreas trabajan en conjunto y cuáles son los resultados que generan? Puedo ir del comportamiento al resultado. Y ahí la cultura se convierte en estrategia y la estrategia se convierte en impacto. Por eso Creo que cada vez hablamos, Vane, de KPIs y OKRs cruzados. sí, y que es una manera también de ver si es lo que estamos trabajando, es algo que estamos diciendo o estamos haciendo. Bien, dice Amparito, viví en Mm. un proceso de transformación y no fue fácil. Mm. Sin una cabeza realmente comprometida no funciona. Esto toma años y el principal obstáculo suele ser el liderazgo. Cuando es débil o poco abierto y cree que ya tiene todas las respuestas, termina frenando y desvirtuando el cambio. Uy, Amparito. Bueno, Aparito hay mucho sobre esto, pero es algo que nos encanta. A mí me encanta trabajar con los detractores, me encanta trabajar con la gente difícil y me encanta ver que con el tiempo se van abriendo y van habilitando el cambio. Es parte del trabajo nuestro. Si hay algo que es como nosotros cuando somos equipo de transformación podríamos decir qué difícil es la gente y yo a veces pienso, bueno, pero ese es mi trabajo, ¿no? Es como si viene un paciente y yo fuera doctora y diría, pucha, qué comprometido está, ¿no? Qué Y es, enfermo que está. claro, es el trabajo de uno. Creo que el trabajo de uno es poder influir, poder habilitar, poder abrir. Y eso ocurre. Y ocurre en las personas que están más cerradas y en estos procesos conmigo que hemos compartido muchos ejemplos. Esto es parte de, creo que, de los skills que tenemos que desarrollar como agentes de cambio. Así que Bien, gracias, Amparito. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario sobre lo que estamos hablando de transformación? Bien, si avanzamos un poquito, ahora hemos hablado un poco de transformación. ¿Qué no es, qué sí es y qué involucra la transformación? Donde me parece que algo que me gustaría que se lleven es que si no hay
un genuino compromiso a nivel de todo el C-level, es imposible transformar. Ahora lo que nos gustaría conversar es, y la IA está muy en boga, ¿no? ¿Cómo potencia o acelera la transformación? Porque está afectando en todo, pues en las transformaciones también. Ahí estoy compartiendo nuevamente. Y lo queremos ver desde 4 puntos de vista. ¿Cómo afecta en una transformación el liderazgo? Un nuevo contrato de liderazgo en lo organizacional, en los negocios, en los equipos. ¿Te gustaría comentar algo, Vane, de esto? El nuevo contrato de liderazgo y cómo la IA. La IA Sí. yo soy muy optimista. Quiero primero decir esto, ¿no? Que soy súper optimista en todo lo nuevo que viene, porque siempre, si uno es inteligente, ¿no? Y lo puede implementar, puede generar mucho impacto. Creo que desde el punto de vista del liderazgo, es súper interesante la IA, porque imagínense que yo antes pensaba que, ¿se acuerdan que antes uno podía ascender en una compañía porque tenía más gente a cargo? Y esto ya está, se terminó, ¿no? Ya no es tan importante tener tanta gente a cargo, sino es mucho más interesante y es mucho más poderoso tener un pensamiento crítico y poder armar estos equipos híbridos que pueden ser hacerme cargo de mi trabajo y que puedo trabajarlo tanto como con personas, con agentes, en situaciones híbridas. Entonces hay como un cambio en la manera de ver el liderazgo, ¿no? ¿Qué es esto de hacerme cargo de lo que hago? Bien. En lo organizacional, ¿vale? En lo organizacional. Bueno, nosotros en lo organizacional hace mucho tiempo que veníamos con este concepto de esta estructura piramidal, ¿no? Y la agilidad la puso en jaque, ¿no? Y lo que puso en jaque justamente son como todos estos roles que son más proxies, que son roles de mera coordinación, tal vez no son roles que tienen que ver más con el hacer, con la ejecución. Eh, Esto ya viene hace mucho tiempo y la IA viene justamente a acelerar todo este proceso de achatamiento de la estructura, porque ya no es tan necesario tener tantas capas intermedias en una organización, ¿no? Y la información fluye mucho más rápido, el empoderamiento, la autonomía, el poder decidir, tiene una velocidad mucho mayor y no es tan necesario tener toda esta burocracia propia de las organizaciones tradicionales. Bien. Negocios. Negocios. A mí lo que me encanta de la inteligencia artificial y que tiene que ver con el mundo de los negocios es que, vieron que nosotros siempre cuando arrancamos con un negocio, siempre nos proponemos un propósito, ¿no? Y ese propósito en la era de la no inteligencia artificial era algo que nosotros lo veíamos como un aspiracional. Si, por ejemplo, si somos, no sé, incluso puede ser un propósito de una ONG, ¿no? Que podría ser, ponerle que hablemos de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Es llevar la medicina a lugares críticos, ¿no? Lugares que tienen conflictos y cada negocio tiene algún propósito por detrás. Yo creo que la inteligencia artificial es un gran acelerador del propósito. Sea, hay algo que nos puede permitir, si la organización eh, empieza a orquestar estratégicamente y empieza a acelerar estratégicamente la manera de llegar a impactar en ese propósito, con la inteligencia artificial podemos achicar el gap y el tiempo. Y eso es muy posible hoy. Cosas que antes nos costaban un montón. Ahora nos pueden costar mucho menos. Pero claro, hay que tener mucho foco, ¿no? Pero creo que la IA es un acelerador del propósito de negocio, que es el corazón. Equipos, Vane. Bueno, equipos, ¿no? Esto ya lo dijiste un poco, la ley de la pizza. Eh, Antes se pensaba, ¿no? Que yo me acuerdo cuando empezamos a armar equipos, estos equipos multifuncionales, equipos que necesitábamos que sean cada vez mucho más personas. Y hoy lo que estamos viendo con Miguel es que cuando vamos a una organización, al principio hay un poquito
esta divergencia, este equipo más amplio. Pero claro, lo que suele suceder con estos equipos, que al principio necesitamos que sean de distintas habilidades o distintas áreas, es que empiezan a cruzar sus conocimientos, pero claro, empezamos a generar luego agentes que empiezan a complementar a estos equipos y después nos damos cuenta que en realidad estos equipos que crecieron, se empiezan a eficientizar y empiezan a quedar en tal vez dos, tres, cuatro personas que con agentes y con mucha eficiencia ya pueden lograr el mismo impacto que antes lo hacían equipos de 11 personas. Entonces, en este proceso de agilidad, primero hay como una expansión, porque necesitamos tener todos los saberes y todos los conocimientos en el equipo, y luego hay un proceso de eficiencia, de entender cómo podemos llevarlos a tal vez a conocimientos que son más simples y los podemos automatizar, y después hay un proceso de contracción en los equipos donde quedan pocas personas con una interacción muy rápida, muy veloz, muy coordinada, y estas personas que salen de esos equipos forman nuevos equipos para lograr nuevos impactos. Entonces es un cambio enorme a nivel equipos. Me parece Hermoso. me parece que en equipo también interesante es que desde que hablamos de equipos ágiles, se veía que el cuello de botella era la interacción y la colaboración. Y Ujú, muchos de los métodos ágiles se enfocaban a resolver ese cuello de botella. ujú, Hoy el cuello de botella no pasa por ahí, más pasa por cómo trabajar con agentes que ayuden al equipo a hacer las tareas, y los agentes funcionan mejor cuando les das contexto y les das herramientas para que te ayuden a elaborar y tú tomar las decisiones. Entonces, el contexto y el criterio es ahora el cuello de botella. Y lo que dijo el compañero hace un momento, la información, la data, porque si no, hay demasiada alucinación, ¿no? Y yo creo que estamos frente a algo y se está ya dando a nuestro futuro. Equipos de 8 de 10 se está yendo abajo. Equipos de 2 de 3 con agentes, hacen lo que el equipo de 10 hacía. ujú. Acá hay una pregunta que nos está haciendo Iván. Dice, ¿cómo abordar el tema de la IA a nivel de empresas y la transformación cuando vemos a gigantes del mundo empresarial reduciendo personal para invertir en IA? Creo que nunca como personas nos enfrentamos a algo que pueda literalmente reemplazarnos 100% en muchas áreas. Creo que así como muchas empresas no sobrevivirán sin IA, varias profesiones se verán rezagadas y deberán evolucionar. Estos son ciclos que se repiten, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando pasamos de la era de lo analógico a lo digital y muchas generaciones de gente analógica se fueron de las compañías porque lo digital las reemplazó y hoy están siendo reemplazadas por la IA, pero es una cuestión de desplazamiento. Creo que si hay algo que es súper importante hoy en una compañía y que tal vez es responsabilidad de la compañía anticiparse, que tiene que ver con el upskilling y el reskilling, ¿no? Es súper importante. Porque sí es cierto que la inteligencia artificial va a reemplazar un montón de estas habilidades, eso es así, ya lo sabemos, pero no quiere decir que el humano no tenga importancia, pero sí el humano va a tener que reaprender y pasar por un proceso de reskilling, porque es como vamos a necesitar que se ocupe de otras cosas. Entonces, hoy más que nunca, el aprendizaje es continuo y cada vez más profundo, ¿no? Y no tiene nada que ver con la edad, no tiene que ver si tenemos 20, 30, 40 ni 50, ¿no? En todo momento tenemos que estar abiertos a reaprender, a Decía, desaprender y aprender. decía el compañero hace un rato que el petróleo, decía, es la data. Sí. El tema de talentos, desde mi punto de vista, el petróleo es la capacidad de reaprendizaje. Tal vez también a veces nosotros nos pasa que cuando terminamos el colegio y queremos decidir una carrera en la universidad, la pensamos como la carrera, ¿no? Como si yo tuviera una sola decisión en mi vida. Y tal vez lo que tenemos que pensar que es un primer pedacito, un primer escalón de algo que puede ir mutando y cambiando, ¿no? Que tal vez lo que vamos adquiriendo en la vida son habilidades y competencias
e ir adaptándonos a lo que también el futuro nos va impulsando. Creo que también hay que como cambiar el mindset de qué es aprender, cuándo se aprende, qué es aprender, cuándo se termina de aprender. Bien, gracias, Vane. Iván, gracias a ti, Iván, por la pregunta. Y acá lo que me gustaría también es que nos compartan ustedes cómo ven que la IA afecta la transformación. ¿Ustedes cómo piensan que la IA afecta al liderazgo, a los negocios, a los equipos? No solo equipos ágiles, equipos de departamentos también, eh, a la organización. Si no nos preguntan, vamos a pensar que son todos agentes los que están acá en el webinar. ¿Tenemos agentes o tenemos humanos, Miguel? Algunos Yo agentes. creo que, César, perdón, yo creo por favor, Iván. que en el tema del liderazgo es muy importante que los líderes cambiemos el enfoque y hasta cierto punto, si bien antes era muy importante tener un tema de habilidades técnicas muy robustas para poder liderar equipos de alto rendimiento, creo que ahora el tema de poder tener nuestras habilidades blandas va a ser mucho, o sea, de mucho impacto para nuestros equipos, porque el tema de la IA nos permite adquirir habilidades técnicas casi que de inmediato, ¿no? Entonces, el tema de la negociación y el poder liderar al personal humano y a nuestros clientes en nuestros diferentes proyectos, etcétera, va a ser algo que puede marcar la diferencia en nuestros trabajos, creería. Excelente, Iván. Totalmente. Es súper importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el liderazgo, en las capacidades de liderazgo del líder, totalmente. Pero las técnicas van a seguir siendo muy importantes, pero tal vez no tanto. ¿Saben lo que nos dan las competencias técnicas? A veces cuando uno tiene profundidad en saber algo, lo que puede extrapolar de esa profundidad es que muchas veces, ustedes saben que la inteligencia artificial alucina, a veces nos tira cosas que no sabemos que no son. El hecho de tener un conocimiento profundo sobre algo nos genera pensamiento crítico, porque nos podemos ir dando cuenta si lo que nos están contestando es correcto o no, o si está interpretando bien o no. Entonces, es súper importante también seguir teniendo experiencias de tener conocimiento profundo sobre algo, ¿no? Porque eso nos hace ser mucho más sutiles y interpretar mejor lo que nos puede llegar a asesorar o decir o hacer un agente de inteligencia artificial. Y a entrenar, porque Sí, inicialmente hay que entrenar a la gente. Y eso nos exacto. lleva al amor y odio que le empezamos a coger a los agentes, porque a veces nos ayudan mucho y a veces alucinan demasiado o no estamos de acuerdo con lo que entrega y terminamos odiándolo, ¿no? Pasamos del amor al odio fácilmente. Es cierto, y podríamos hacer una encuesta, ¿no? ¿Con quién te enojaste más? ¿Con un compañero de trabajo o con tu O con un agente? agente. César, tienes otra participación. Dice, si recordamos quién me movió mi queso, me acuerdo de ese libro, César, hoy está Sí. cambiando el juego completo. Y no solo la ubicación del queso. Genial, César, excelente. Y Amparito Amparito, dice, sí. léelo, Vani. El líder deja de ser jefe y pasa a ser un habilitador de talento, totalmente un habilitador y un desarrollador de talento. Es un responsable. Siempre decimos que un jefe no puede dejar de desarrollar a su equipo y si deja de desarrollarlo es como decimos el jefe abandónico. Y ahí tenemos a María Delgado, la IA hasta la nueva forma de estudiar o presentar tareas o proyectos. Ah, tema enorme, ¿ah? Muchos Mm. centros de estudios aún se están cuestionando cuál es la política de gestión de la IA, pero lo está cambiando todo, ¿no? Ahora, por otro lado, yo entiendo que acá somos todos agentes de cambio, ¿no? Seguramente creo que este webinar habrá traído agentes de cambio. Yo creo que para un agente de cambio estar pasando por este proceso es maravilloso. No hay mejor cosa que ser agente de cambio y estar en un momento de mucho cambio. Es como un agente de cambio que le diría al mundo, dame cambio.
Dame más cambios que me gusta. Dice Norman, creo que como cualquier otra tecnología, la IA debe tener una estrategia clara. Bien, para ser adoptada en una empresa. La estrategia debe ser clara y bien definida que abarque desde el aprendizaje, el skilling, que venimos hablando mucho de ello, hasta la creación de sistemas agénticos. Muy bien, Ujú. Norman. Excelente. Buen aporte. Bueno, con esto estamos prácticamente llegando al fin de este webinar. Lidia tiene unas cositas nada más, pero eh, gracias por todos sus aportes y compartir sus experiencias, sus opiniones. No sé si quieras, Lidia, avanzar. Sí, sí, por supuesto. Gracias, gracias chicos por este espacio. Antes de que, bueno, culminemos, me gustaría, bueno, primero y más que todo agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Quisiera que no se vayan con las manos vacías, sino que más bien poner un poco a prueba, pues, ¿no? Lo aprendido en esta masterclass y asimismo premiar ese compromiso de ustedes con la transformación. ¿Y cómo me gustaría hacerlo? Me gustaría con ustedes poder hacer un pequeño quiz, un pequeño concurso, más que nada es como para reforzar lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que estamos dando? Estamos dando el libro físico de Tu propio camino hacia la agilidad. Entonces es nada más que ustedes nos ayuden contestando una breve pregunta. El primero que lo haga, tanto escrito o que participe con el micrófono, pues pueda ser acreedor al libro, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos del impacto de la IA en el liderazgo, el impacto de la IA en los equipos. Entonces, quisiera que me comenten con sus propias palabras, no hay ningún problema. Eso sí, sean un poquito más explícitos para que no solamente sea escribir rápido, es cuáles ustedes creen que es ese impacto que tiene la IA en los negocios. Lo mencionó Van hace un momento, pero sí me gustaría escucharlos ustedes o que nos compartan dentro del chat con este pequeño quiz, esta pequeña pregunta, ¿cómo ustedes creen que impacta la IA en el negocio? Entonces, les doy, qué sé yo, unos 5 minutos, será, para que ustedes nos compartan su respuesta. Y bueno, ya saben, el primero que nos pueda contestar, ahí va, ¿qué tenemos por ahí? A ver, Norman, creo que o Alex. A ver, el primero que me abre el micrófono y Claro, pero tiene que contarlo, tiene que contar. claro, tienen que contarlo, es como que para que nos explique un poco. Hola, hola. Me gustaría poder escuchar al quien nos respondió, sería Alex. Nuevos negocios, innovación y nuevos nichos de mercado. ¿Lo podrías explicar un poquito rapidito? Si no, pues le doy paso a Aló, María. aló. ¿Sí? Uy, Perdón, Dale, por perder el libro. no, me se centré en el puede. tema de seguros, al menos en el que trabajo yo. Nuevos Claro. negocios porque nos ha ayudado ya no solo centrarnos en ser asesores de seguros, sino en gestionar riesgos, ser asesores de riesgos, consultores de riesgos, más allá de una asesoría y ofrecer un programa de seguros. Entonces, con la IA nos ha ayudado de esa manera y ya los procesos que se hacían en los seguros en cuanto a emisión de pólizas y todo eso, ya lo puede hacer un agente o reclamos, ya lo puede hacer también un agente como primera instancia. Entonces nos podemos dedicar a hacer cosas más estratégicas, ¿no? Entonces ya no nos centramos en ser productores de seguros, sino también en ser consultores de riesgos, que es algo que actualmente muchos brokers de seguros lo están explotando a nivel mundial. En eso me enfocaba por eso me enfocaba en nuevos modelos de negocio. Bien, Alex, y una pregunta, ¿quién se beneficia con este cambio? Nuestros clientes se benefician porque ahora, además de ofrecerles solo un programa de seguros, nosotros les ofrecemos un análisis del riesgo que pueden obtener, que pueden presentar, mejor dicho. Esto nos ayuda a tasar mejor las primas, ¿sí? A tasar mejor la siniestralidad, de acuerdo a la siniestralidad que puede tener un cliente. Y esto
En eso se puede beneficiar el cliente. Y en la empresa nos hemos beneficiado porque ahora ya podemos hacer cosas más estratégicas, podemos tener personas de mayor valor, formar equipos ya de mayor valor y que no se dediquen a tareas repetitivas, ¿no? Bien, Entonces, eso nos ha hecho un poco más eficientes. bien, entonces, les generó eficiencia porque se están ocupando de temas mucho más estratégicos y dentro de esos temas Exacto. estratégicos está en poder evaluar mejor los riesgos y eso beneficia mucho mejor al cliente. Y porque podemos enfocar mejor el programa de seguros que podemos asesorarle a contratar, Bien, ya no tan genérico. bien, si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de una empresa de seguros? Cuidarle, bueno, ponte, te voy a leer nuestro propósito, era como es, cuidar el patrimonio de la empresa, ¿no? Para que la Eh, empresa no deje de cumplir sus sueños. pero Entonces, ¿el propósito de ustedes es solo de la empresa o también del cliente? no, de la empresa te estoy diciendo yo, de nuestra empresa. Pero No entonces somos eso una se... aseguradora como tal, sino un broker de seguros, ¿no? Claro, pero en general viste que la misión es para uno, el propósito es para el otro. ¿Sabías, no? O sea, nosotros también con esto hemos comenzado a trabajar no tanto en los resultados, sino en el propósito, porque las personas se enganchaban mucho en la empresa y no en el cliente. Entonces, ahorita ya con el propósito, ya hemos hecho comprometer a las personas con el Sí. propósito o el para qué está formada nuestra empresa, mejor ¿Y dicho, la empresa donde trabajo. para qué ¿Ya? está conformado? ¿Para qué? Para dar una, ya no tanto como te digo, crear nuevos productos de seguros, sino para Sí. asesorar eficientemente al cliente en sus riesgos, ¿no? Para Bien, redimir su entonces poder, mitigar el sus riesgos. propósito de la empresa es Ujú. asesorar mejor a los clientes Y en los para riesgos. poder mitigar sus riesgos, ajá, y poder Exactamente. mitigar sus riesgos, exacto. La pregunta es, ¿la IA ayudó en ese propósito? Claro, porque nos ha ayudado a podernos enfocar en esto de riesgos. ¿Ves? Nosotros desde hace años queríamos enfocarnos en este tema de asesoría de riesgos, pero no teníamos el equipo tan potente, ¿me entiendes? Entonces nos Claro. dedicábamos todavía a la parte repetitiva, que eran los pagos de siniestros, el emitir una póliza, el hacer un programa de seguros. Ahora, en cambio, ya hasta tenemos un departamento de riesgos y las otras personas ya, como te digo, bueno, tuvimos que prescindir también de algunos colaboradores, pero ya podemos trabajar en al menos las cosas más repetitivas con agentes, ya podemos hacerlo de manera más eficiente. En primera Claro, fase, porque no todo se puede hacer. Hay cosas que sí se necesita personalizar con el exacto. cliente, ¿no? Pero ya por lo menos los temas más puntuales, eh, ¿cómo te puedo decir? Que más Más se masivos también. presentan, que se presentan más, ya nos ayudan a aligerar, ¿no? Ya los agentes nos ayudan con eso. Ponte el Bien, pedido de una asistencia, eh, ya temas de reclamos ya más rápidos de deducir como como tal vez un deducible, ¿cómo te digo? A ver, ¿cómo te explico? Un pago rápido que ya está cubierto por la aseguradora, algo así, ya lo hace la gente. Y hay cosas que no lo puede hacer porque ya necesitamos más personalización y más análisis, pero ya de esa manera nosotros ya bajamos bastante la carga de trabajo, ¿no? Porque había un cuello de botella a veces en el tema de la gestión del siniestro y no podíamos hacer otras cosas. bien, muy bien, Alex. Entendió perfecto. Me encanta que lo estén logrando y fíjense cómo cuando pensamos en cómo afecta el modelo de negocio, el IA, primero pensamos, bueno, la eficiencia ligada a la experiencia, porque en definitiva el beneficio termina siendo no solo para la empresa, sino también para el cliente. Y si el beneficio es para el cliente, es porque estamos achicando el gap de lo que queremos lograr como propósito y lo que estamos logrando. Eh, Pregunto si Alex, a ver, Lidia es un merecedor de... Total, total. Le Bien, damos un aplauso a Alex. muy Y bien. respondió todas las preguntas. Alex, espero que estés igual registrado en el link que hemos estado pasando en el transcurso. Si tienes mi número, porque yo igual he estado mandándolos eso, escríbeme para yo poderte contactar. Y bueno, Listo. ahorita Respuestas aquí, Lidia, que también sí, está bueno leerlas. leerlas. Sí, sí. A ver, Norman dice, creo que como cualquier otra tecnología, no, esa ya la leímos, ¿no? Más abajo.
Sí, Eh, Amparito. Ya, voy con María Delgado, que estábamos arriba. En los negocios bancarios, analiza comportamientos reales, consumos, pagos, patrones, genera scoring dinámico y reduce riesgos de mora y fraude. Ahí César nos compartió, la IA es un acelerador del modelo de negocio. Luis, en cambio, nos dice que la IA en el negocio permite acercar lo complejo transformándolo al lenguaje humano. Asimismo, poder abrir las puertas del negocio a una gran afluente de clientes sin trabas burocráticas. Muy bien. Marausa nos comparte, con la IA se logra más eficiencia, mejores decisiones y mayor competitividad. Amparito nos puso, el propósito de una empresa de seguros no es solo vender pólizas, es dar protección y tranquilidad a las personas y empresas frente a riesgos. Y esto se vuelve real en el momento del siniestro, que es el momento de la verdad del negocio. Y por último, Iván nos dice, el impacto de la IA desde un punto de vista de transformación digital debe ser visto principalmente como un acelerador de cambios que generen impactos reales en empresas y habilitar nuevos modelos de negocio con una gran velocidad ante la brecha competitiva. Chicos, les agradezco Muy muchísimo lindo, que nos hayan muy buenos compartido. mensajes, ¿eh? Muy buenas Sí, descripciones. total, total. No se preocupen, que igual no se van a ir con las manos vacías. Si ustedes han estado aquí en este webinar, en el primer webinar del año, pues van a tener beneficios. Si están inscritos también en el formulario que le hemos compartido, vamos a estar pendientes de ustedes y cualquier producto o servicio que vayan a requerir de nosotros, pues van a tener esos beneficios. Ahí ustedes tienen los contactos de Miguel, de Vane, agradeciéndoles todos por acompañarnos. Ahí está su agenda, si es que quieren seguir conversando con ellos, si es que quieren tener un espacio pues de alineación, una sesión de ver cómo pueden hacer este proceso de transformación con ustedes, pues ahí está.